Una pequeña reflexión en este día del martirio de Juan Bautista. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino». Salió la muchacha y preguntó a su madre: «¿Qué voy a pedir?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se llenó de tristeza, pero no quiso contrariarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Es interesante el marco que delimita el martirio, este pasaje que nos narra el Evangelio sobre el martirio del Bautista. Los intérpretes notan cómo el segundo de los Evangelios lo ha colocado en el centro del primer periodo de la actividad de Jesús, entre el envío de los apóstoles y su regreso. Ven además en esta inclusión una velada enseñanza. La evangelización estará signada por el sacrificio. La indicación inicial de Marcos, la llegada del día oportuno, del momento oportuno, vuelve sobre la perspectiva de la entrega. Se trata de un momento de importancia fundamental. Emplea términos relacionados en la espera de Judas para entregar a Jesús. Nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en el momento oportuno. San Lucas pone una expresión análoga luego de las tentaciones en el desierto, señalando la actitud de Satanás. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo, o un momento oportuno. Ese kairos, eukairos, dice San Marcos en este Evangelio, el momento oportuno. Ese momento, sin duda, puede referirse a la pasión, aunque allí el demonio no aparece de modo explícito. Hay signos notables de su presencia y su actuación mediante sus ministros. En la redacción de Marcos sobre la muerte del Bautista, el tiempo oportuno era el esperado por Herodías, como antes se decía, prototipo de la impiedad. Por ella actúa Satanás, el verdadero enemigo. En el ministerio de Juan no hay enfrentamiento alguno con el demonio de manera directa o de manera manifiesta, explícita. Pero aquel que predica a Cristo se enfrenta naturalmente a su enemigo. Por eso el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto, no por casualidad inmediatamente previas al inicio de su ministerio público, dice incluso después que Juan fue encarcelado, estas tentaciones tienen una gran importancia, puesto que revelan cuál es el auténtico enemigo de la redención. Es bastante difícil no ver en esta fiesta mundana la orquestación de Herodías, aun cuando la narración no diga que el contexto del banquete había sido preparado por ella. Su figura es demasiado relevante, más aún que la del propio Herodes. Y no sería tan incorrecto pensar que ella había calculado perfectamente la situación.
lo cual no significa minimizar la responsabilidad del rey, quien podría, por una parte, evitar la temeraria promesa y por otra, no ordenar la ejecución de Juan, dada la injusticia de la petición. Por otro lado, no se debe olvidar quienes participaban de la celebración. Mientras San Mateo dice simplemente los comensales, San Marcos se detiene a mencionar qué grupos integraban aquellos invitados. Los nobles, los oficiales, los notables de Galilea. En una dimensión más profunda, lo que hay en realidad aquí es la constitución de un tribunal. Tal vez no pretendido ni formalmente organizado por sus miembros, por supuesto, pero es el tribunal de la vanidad el que aprobará la muerte de Juan. San Lucas va a mencionar el tribunal de Herodes, a quien Pilato remite a Jesús. No hay una condena, sino más bien un reconocimiento de inocencia, reafirmado por Pilatos. Pero la gravedad de ese juicio no pasa por el dictar determinada sentencia, sino por una actitud teológica, por una actitud espiritual. Quienes juzgan son aquellos de los que trata el Salmo primero, el banco de los burladores, la asamblea de los que se ríen de Dios. Es importante destacar el significado particular que tiene la burla en Israel, puesto que su poder es muy grande y equivale a una lamentación irónica del derrotado, un signo de máximo desprecio. Anteriormente se hizo también una breve referencia a la gravedad de las burlas a Jesús en su pasión, no solo de parte de Herodes, y en la cruz. A pesar de las diversas ocasiones en que se reconoce la inocencia de Cristo, es igualmente condenado a muerte. En el martirio de Juan sucede algo similar, puesto que Herodes reconoce la justicia, reconoce la santidad del Bautista, no obstante también lo condena. Tanto en el caso de Jesús como en el de Juan existe una caricatura de juicio. Son los impíos quienes se arrogan el derecho, inexistente, por supuesto, de dictaminar contra el justo. El libro de la sabiduría, en uno de los adelantos proféticos de la pasión de Jesús más claros del Antiguo Testamento, lo manifiesta con notable realismo. Dice el libro sagrado: tendamos lazos al justo, que nos fastidia, se enfrenta a nuestro modo de obrar, nos echa en cara faltas contra la ley y nos culpa de faltas contra nuestra educación. Se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche de nuestros criterios. Su sola presencia nos es insufrible. Lleva una vida distinta de todas y sus caminos son extraños. Nos tiene por bastardos, se aparta de nuestros caminos como de impurezas. Proclama dichosa la suerte final de los justos y se ufana de tener a Dios por Padre. Veamos si sus palabras son verdaderas, examinemos lo que pasará en su tránsito. Pues si el justo es hijo de Dios, Él le asistirá y le librará de las manos de sus enemigos. Sometámosle al ultraje y al tormento para conocer su templo y probar su entereza. Condenémosle a una muerte afrentosa, pues según Él, Dios le visitará. Libro de la Sabiduría, capítulo 2. Este es el juicio de Israel a los profetas. Y si bien alcanza en el Mesías su expresión cumbre, puede aplicarse también a la condena contra Juan Bautista. Debemos, por lo tanto, ver en este contexto una confabulación de poderes contrarios a Dios y a sus enviados, en diverso grado y responsabilidad, pero indudablemente unidos en llevar a cabo la inicua decapitación de Juan. A continuación, San Marcos introduce una nueva figura, sin nombre propio, simplemente denominada la hija de Herodías, o la muchacha,
Algunos intérpretes notan aquí dos cosas. Por una parte, esta carencia de nombre indicaría que aquella joven figura femenina no tiene en el texto personalidad propia, sino que se define por su madre. Por otra, a partir de ese momento desaparecen del relato los nombres propios. Solo queda el de Juan. Herodes se menciona ahora como el rey, Herodías como la madre. Así San Marcos estaría llevando a la superficie un plano diverso de la narración, provocando una apertura de sentido mucho mayor que el mero hecho histórico. Es muy interesante la sutileza con que el evangelista va conduciendo el texto. Cada pieza, aun cuando parezca irrelevante o un detalle, juega un papel único. Progresivamente el relato se está concentrando, aumenta poco a poco su densidad hasta focalizarse en el martirio del precursor. Pero no hay que olvidar que aquel día era el momento oportuno, pista fundamental que Marcos ha situado al comienzo del magistral pasaje. Todo el tiempo se cierne la amenaza mortal sobre Juan, puesto que las pretensiones de Herodías son las que encuentran en esta fiesta su cumplimiento. Recién en Marcos 6:24 se produce un clímax en la narración. Hasta ese momento el evangelista ha presentado primero la fiesta de cumpleaños, segundo los invitados, tercero la hija de Herodías y su danza, cuarto el imprudente juramento del rey, quinto la pregunta de la muchacha a su madre. El texto se fue perfilando por ahora hacia Herodías, y es ella quien en un instante descubre el verdadero sentido de lo que allí estaba sucediendo. Hasta ese momento la figura del Bautista se encuentra ausente, y si no fuera por las indicaciones previas, nada haría objetivamente previsible el desenlace. Aquí la narración toma un giro inesperado. La rápida respuesta de la perversa mujer ensombrece definitivamente la escena, convertida de pronto en una tragedia. Herodes mismo se sorprende. Tal vez no imaginó nunca semejante petición. Sin vacilación alguna, Herodías responde a su hija: la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha no es la que decide, aunque la promesa del rey era para ella. Es llamativo también, a partir de este versículo 24, la dinamicidad, la rapidez que toma el texto. La hija de Herodías va y viene. Preguntas y respuestas se suceden sin dilación. Marcos emplea uno de sus términos preferidos: al instante, inmediatamente. Todo sucede al instante, de inmediato, sin vacilaciones, sin retraso, sin pausas. El versículo 25 resulta una acumulación de términos referidos a la precipitación de los acontecimientos. Enseguida, ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Nuevamente en el versículo 27, al instante, el rey envió a un verdugo y ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Tal premura, en el marco de la mundana celebración, es un signo de la premeditación de Herodías, a la cual se suma la debilidad de Herodes y el servilismo de su hija. Cada uno de los personajes cumple su misión, incluso los comensales, que sin aparecer activamente en la escena, evidentemente aprueban lo que está sucediendo. Herodes no retrocede, aunque quisiera, a causa del juramento y por los comensales, nos dice el versículo 26. Es realmente impresionante la calidad de los matices con que Marcos pinta este relato.
todos tienen algo que ver en la muerte de Juan. Todos tendrán también responsabilidad en la muerte de Jesús. Mientras se acelera el procedimiento, que a pesar de la tristeza de Herodes, se cumple al instante, la fiesta del cumpleaños parece absolutamente detenida. Casi se podría observar la totalidad de la escena. La publicidad de diálogos tan tremendos contrasta brutalmente con la supuesta alegría ambiental. Santo Tomás de Aquino, citando a Beda, dice con respecto a esta tristeza de Herodes: este hipócrita, disimulando lo que siente, lleva la tristeza en su rostro cuando tiene la alegría en el corazón, y excusa su maldad con el juramento para hacerse impío bajo la máscara de la piedad. La tensión acumulada se vuelve ya insostenible. La narración encuentra el punto máximo en el versículo 27. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y lo decapitó en la cárcel. Hay una impresionante ausencia en el texto sobre actitud o palabra alguna de Juan. El Evangelio evita completamente todo dato al respecto. La frase es precisa, cortante como la espada y de una simplicidad abrumadora. El misterio queda a resguardo de las miradas humanas. Solo Dios y aquel anónimo verdugo son testigos de cómo la voz del desierto ha quedado silenciosa. Al apagarse, la luz de Juan da por fin su testimonio definitivo. El pasaje va concluyendo. Marcos propone por último una serie de entregas, palabra muy importante, la entrega, casi paralelas a las órdenes de muerte. La iniciativa del crimen, que parte desde Herodías, llega hasta el verdugo. El fruto del martirio, la cabeza de Juan, es traída por el verdugo y terminará en manos de Herodías. Versículo 28. Y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Ha desaparecido la figura del rey. Los comensales pasaron a un segundo plano. Pero la sangre de Juan, simbólicamente, recae sobre todos. El texto apunta finalmente a Herodías con la sangrienta bandeja en sus manos. La culpabilidad es de todos. La narración del banquete termina allí, queda abierta, en cierta forma, pero lo que ha buscado Marcos es esa imagen altamente significativa de Herodías, en quien se puede ver a Israel bañada en la sangre de los profetas. Ella es la principal responsable de la muerte de quienes le son enviados. Algo similar sucedía en el Antiguo Testamento con Jezabel y el rey Ahab, persiguiendo al profeta Elías, persiguiéndolo a muerte. Las intrigas de Jezabel y la debilidad del rey. Por eso es conveniente, y no debe prescindirse de ello en la interpretación del texto, descubrir el trasfondo de lo que se ha contado. Es un avance profético de la pasión de Cristo. Así el Bautista sigue incluso en su muerte cumpliendo su misión precursora. La sangre del Calvario, derramada por el pueblo elegido, tiene como principal responsable la dirigencia religiosa de Israel, aquí representada en Herodías, cuyas influencias han inclinado la voluntad de un pueblo rebelde e inconsistente, significado en la hija de Herodías. El pueblo pide a gritos la muerte de Jesús, pero se dirige a Pilato, quien tendrá que dar la orden de la ejecución. Pilato también es responsable, aunque el pecado de quienes han entregado a Cristo es más grave. Él es quien detenta el poder sobre la vida y la muerte.
Se advierte, por lo tanto, cierto parentesco entre su actitud, entre dudosa e imprudente, y la de Herodes en la condena a Juan. E incluso el verdugo, imagen totalmente anónima, tiene paralelos en la muerte de Jesús aplicables a los soldados, cuyos nombres tampoco se conocen en el texto bíblico, y que son los ejecutores de la injusta y arbitraria sentencia. Más adelante, los discípulos del Bautista reclaman su cuerpo y lo sepultan. Todo ha terminado. San Mateo hace, sin embargo, una aclaración más, diciendo que los discípulos de Juan fueron a informar a Jesús, e indica la reacción del Señor. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario.